Muchas veces pensamos en cómo sé qué voy a vender o a quién se lo voy a vender. Y hay muchas fuentes de datos que nos pueden ayudar a tener esa idea. Y es eh, muy importante ver esa parte. Si tienes poco tiempo, que tu poco tiempo sea para planificar. Entonces, muchas veces no nos tomamos ese tiempo de planificación y nos sentamos, a veces queremos ver resultados y muchas veces como freelancer, como emprendedores también tenemos los acreedores en la espalda, entonces queremos ver resultados rápido, pero el tiempo de pararse, pensar qué estrategia voy a utilizar es importante. Bienvenidos a otro episodio más. En esta oportunidad tenemos a Misael Campos, un especialista en sistemas de información. También vamos a conocer un poquito acerca de la experiencia que tiene él de recolección de datos y cómo eso nos puede servir a nosotros en nuestros emprendimientos. Pero también Misael en sus fines de semana trabaja como freelancer. Gracias, Misael, por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí estamos, siempre en la lucha, tratando de Qué avanzar. bueno. ¿Puede explicarnos para los que no conozcan el término qué es freelancer? Ok. Un freelancer es una persona que trabaja en sus tiempos libres para otras personas, realizando algunos proyectos o trabajos puntuales, como creación de alguna página web o algún trabajo puntual como eh, generación de cuadros a partir de los datos de una encuesta, responder encuestas, llenar formularios. Entonces ¿Y hay múltiples opciones. conoce usted a personas que ya se estén ganando la vida como freelancers o como autónomos? Sí, sí. De hecho, eh, después de la pandemia, durante la pandemia, algunas personas algunos conocidos perdieron su trabajo y comenzaron a dedicarse así más a esta parte de generar ingresos de manera libre, sin un contrato específico. Y hoy en día yo me los encuentro y me dicen, bueno, ¿y volverías a trabajar? Y ellos me dicen, no, la verdad no. La verdad, la libertad de tiempo, eh, hacer mis propios horarios, el saber elegir qué proyectos sí, qué proyectos no, es una tranquilidad y una facilidad que no la cambiaría. Me dicen. Entonces sí, hay personas que La pandemia nos vino a abrir la mente y poder aceptar otras maneras de ganarnos la vida, ¿no es cierto? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La pandemia, si bien es cierto, tuvo sus malas cosas, ya, también nos dejó muchas buenas cosas. La parte del teletrabajo y cómo empresas hoy en día de cualquier parte del mundo pueden contratar personas de manera remota desde cualquier otra parte del mundo para poder realizar trabajos que antes únicamente se hacían de manera presencial. Ahora, remontémonos a sus inicios, Misael, conectando un poco su situación presente. Tiene una gran responsabilidad al ser empleado del gobierno de Honduras. Pero me gustaría saber cómo es que usted inició. Que yo inicié en la parte informática desde los 15 años. Un tío tenía una empresa de venta y armado de computadoras. En aquel entonces eran 286, 386. Entonces me dijo que si quería comenzar en vacaciones a trabajar, yo lo vi como una buena oportunidad, me enganchó. Comencé a trabajar, luego eh, ahí con esta empresa tuve mucha experiencia en cuanto a la formación, ahí me formé, luego pasé a trabajar con empresas como Citibank en aquel entonces en la implementación de bancas electrónicas, eh, en el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, en el Seguro Social. Eh,
y bueno, y hoy en día con la Secretaría de Finanzas. Y en aquel entonces pasó algo muy interesante que creo que me marcó y hoy en día hace una diferencia bien marcada en mí. Cuando iba a empezar a estudiar en la universidad, iba a empezar a estudiar una ingeniería en sistemas y mi jefe me dijo en ese entonces, ¿y para qué una ingeniería en sistemas? Me dijo, cuando termines de estudiar una ingeniería en sistemas, lo que aprendiste va a estar obsoleto. Mejor una administración, mejor estudio administración, porque así si pones tu propia empresa, entonces vas a poder administrarla mejor. Que no te vaya a pasar las mías, me dijo que soy un buen técnico, pero no sé si gano o pierdo en mi empresa. Pero mantenete siempre sacando cursos, mantenete siempre sacando certificaciones en la parte informática. Entonces así estudié administración, pero me seguí actualizando en temas de tecnología y hoy en día pues es una mezcla un poco extraña a veces por manejar la parte administrativa. Eh, me funciona mucho al hablar con personas que quieren algún sistema de algo. Puedo opinar desde del lado administrativo y desde el lado tecnológico. Definitivamente encuentro ese consejo ah, muy oportuno porque no cualquiera le sugiere que usted aprenda la cuestión administrativa porque eh, la cuestión administrativa suele ser algo complejo, algo que los emprendedores o freelancers a veces no suelen entender hasta que ya están en el puesto, se van a dar cuenta, ¿verdad? Y creo que usted tenía una ventaja. Sí, sí, esa parte de la administración del tiempo, de la fijación de costos, eso me ha ayudado realmente muchísimo. ¿Ya? Saber que no solamente es el costo para el caso de mi tiempo sentándome y escribiendo código, sino que es el tiempo que voy a consumir de luz, el internet, el lugar, todos esos pequeños detalles suman a la hora de presentar el precio de un proyecto también. Entiendo que también usted ha creado sitios web, que es parte de su formación técnica, que entiendo que lo llevó a la par de su formación en la universidad. Quisiera Sí, saber cómo fueron esos inicios, ¿verdad? ¿Cómo es ese desenvolvimiento en las redes sociales también? en esa parte, pues, iniciamos con puro HTML, puro texto, y luego de eso conocí los manejadores de contenido, muy especialmente el de WordPress, primero un poquito de Joomla y después WordPress. Y realmente al conocer los manejadores de contenido y WordPress muy especialmente, esto me abrió mucho la mente a muchas posibilidades y ver eh, que es mucho más que para simples proyectos, sino que para proyectos muy, muy complejos, el poder utilizar un manejador de contenido facilita mucho la implementación. Logramos victorias tempranas más rápido y nos facilita eh, mucho esta parte. ¿Qué tipo de Y victorias serían, Misael? para el caso, con algunas personas me dicen, fíjate que eh, casualmente ahorita estaba hablando esta semana hablaba con alguien que me decía, voy a crear unos condominios. Entonces necesito una página web para poder registrar citas, para poder ver qué condominios están guardados, perdón, qué espacios de condominios ya están ocupados, ya están vendidos. Si lo hubieras tenido que hacer desde cero en JavaScript, HTML, pues me hubiera tomado una semana. Cambio con un manejador de contenido, yo le puedo decir, sí, está bien, si me concentro, te lo puedo tener en 1 o 2 días, así como en modalidad, digo yo. Yo hago muchas referencias con comida, me gusta mucho cocinar y comer. Entonces yo digo, voy a entrar en modalidad cubito de Maggi, cubito Maggi, o consomé, no sé, en algunos países los conocen. Y la gente me dice, ¿cómo así? Me dicen, bien concentrado.
Entonces, si entro en modalidad Coito Magui, le decía yo, en 1 o 2 días te puedo tener el sitio. Y luego lo vieron, cabal, en 1 o 2 días lo vieron. Y sí, me dijo, esto es. Entonces, esa facilidad creo que brindan los manejadores de contenido. Y luego, de nuevo en la pandemia, en los tiempos de pandemia, eh, me tocó reinventarme, por decir algo, y empezar a buscar algunas otras áreas. Y encontré la parte de redes sociales. Me abrí el paso y me di el chance de ver las redes sociales también como una oportunidad. Y es aquí donde empecé a entrar, a ver, a conocer qué eran redes sociales, no simplemente desde el punto de vista de voy a entrar a ver qué hizo Juanito, Pepito, Marita, sino que ver la otra parte donde puedo ver la estadística de cuántas personas llegan, cuánto vieron. Y en algún momento de mi vida al trabajar con el INE y con el Seguro Social, primero con el INE, tuve la oportunidad de aprender la parte estadística y recolección de datos, manejo de datos, interpretación de datos. Ya vamos a meternos un poquito más a Sí. detalle a ese tema bien jugoso del manejo de datos y cómo uno puede crearlos. Okay. Para darles una cucharadita, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de la creación de contenido con la cual usted pudo recolectar de datos. Antes de pasar a ese punto, quiero que nos hable acerca de la estrategia, de por qué nosotros como emprendedores o freelancers tenemos que pensar en una estrategia a la hora de crear contenido. ¿Qué experiencia ha tenido usted? En esa parte es muy importante. Alguien decía, eh, si tienes poco tiempo, que tu poco tiempo sea para planificar. Entonces, muchas veces no nos tomamos ese tiempo de planificación y nos sentamos, a veces queremos ver resultados y muchas veces como freelancer, eh, como emprendedores también tenemos eh, los acreedores en la espalda, entonces queremos ver resultados rápido, pero el tiempo de pararse, pensar qué estrategia voy a utilizar es importante, ¿sí? Es como... eh, y esta parte, en esta parte conocimos y estuvimos apoyando a una empresa donde ellos simplemente iban poniendo lo que ellos creían les podía interesar a sus posibles clientes sin una planificación. Nos sentamos y les dijimos, miren, ustedes podríamos hacer eh, esta planificación orientándonos este mes con este producto, este otro mes con este producto, este mes haciendo hincapié en estas bondades de este producto y recordando que venía el Día del Padre, entonces como ya se nos acerca el Día del Padre, entonces poder hacer una actividad relacionada con los padres. Y Entiendo luego, yo entonces que esta planificación da como resultado el crear como clusters de información. Si usted sí, trabajaba un mes en un tema, desarrollaba diferentes subtemas alrededor de eso, creaba contenido alrededor de eso. ¿Es así como funciona? sí, sí. Y como todo va ordenado, entonces es más fácil ir guiando a la persona que va viendo el contenido para después obtener un resultado. Con ellos logramos mejorar mucho el tiempo de interacción, aumentar las interacciones que las habían perdido, aumentar el tiempo de reproducción de los videos, eh, y todo esto resultó también en más ventas, que al final es lo que ellos buscaban. Entonces, creo que la planificación es muy importante. Hay varias plantillas que se pueden hacer, eh, pero creo que uno de las más fáciles es una lista de qué voy a hacer hoy, para que después al final iniciamos el día con qué voy a hacer hoy por mi emprendimiento.
para que después al final del día nos podamos detener y empezar a tachar. Y créanme, es una satisfacción bien grande el tener una lista y empezar a tachar. Esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, Da una esto no lo sensación de hice. progreso. Correcto, es una sensación de progreso y aquí es donde es muy importante. Esto no lo hice, pero tampoco culparme por no haberlo hecho. Comprender que, bueno, mañana va a volver a salir el sol y mañana tengo otra oportunidad para volver a hacer esto que no hice. Pero sí es importante la planificación eh, por las mañanas para después por las noches tener la satisfacción de hoy terminó el día y hice algo por mi emprendimiento, por mi negocio, por mi persona también. El hecho de que las personas hayan consumido más y hayan quedado más tiempo seguramente eh, les permitió ver a este emprendimiento o negocio como alguien que sabía de lo que estaba hablando. Se pudieron establecer como Referentes. referentes en el rubro. Así es, y es algo bien interesante y yo les mencionaba a ellos, porque una de las partes que les mencioné fue agreguemos cosas cómicas, como tal vez algún meme en medio de todo el contenido. Y al principio dijeron, pero ¿y por qué? Si nos va a quitar un poco la seriedad. No, pero es que nos va a aumentar el tiempo en la página. Y es algo bien interesante como el algoritmo de redes sociales dice, bueno, ellos miran cuánto tiempo están las personas viendo el contenido. No, el algoritmo no sabe si es broma, si es contenido serio, no. A él lo único que le interesa es cuánto tiempo he estado. La Entonces, bueno, retención, tengo tanto tiempo, entonces algo bueno ha de ser, dice el algoritmo, más o menos así como una analogía, algo bueno ha de ser, entonces lo voy a ir poniendo más arriba que otros contenidos. lo va a ir recomendando. Entonces lo va recomendando el sitio, entonces eso eh, ayudó bastante. Sí, y esa es una métrica que se tiene que tener en cuenta a la hora de crear contenido, ¿verdad? Muchos pensamos que, por ejemplo, usted y yo somos serios, nuestra apariencia es como que si no contáramos chistes, quizás no nos conocen, ¿verdad, Misael? Sí. Pero eh, lo mismo pasa a la hora de crear contenido. Uno tiene que relajarse un poquito, ¿verdad? Uno está tratando de mantener la atención. La atención es la moneda que se maneja en Internet. Si uno aprende a obtener esa moneda y usarla, así es como comienza uno a crecer. Así es, Todo esto viene a partir de la planeación, que seguramente hubo un poquito acerca de considerar datos también, ¿no es cierto, Misael? Para poder planear. ¿Qué tal si hablamos ahora acerca de la recolección de datos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para empezar a recolectar datos? es algo bien interesante la parte de los datos y cómo recolectarlos, cómo usarlos, dónde obtenerlos. Me pasaba con alguien y le decía, ¿dónde vamos a, cómo empezamos? ¿Cuál es tu público? Le decía, veamos tu página de Facebook, veamos las estadísticas. Y me decía, ¿y tengo estadísticas? Ah, sí, mira, le digo, entras aquí, ya tenía como 3 4 años teniendo su página de Facebook. Mira, le, te vas aquí al Business Manager, le das aquí a los Insights. Decía, hoy todo esto, sí. Entonces, eh, en base a eso, empezamos a ver los datos que tenía disponibles, es qué personas lo visitaban, en qué edades, en qué horarios, y en base a eso empezamos a generar el contenido, porque él estaba generando mucho contenido para, para hombres, pero la mayoría de personas que visitaban su página eran mujeres. Entonces, no, mira, te tenemos que reorientar porque tu producto, si bien es cierto, es para
para hombres y mujeres. Tenemos más mujeres, entonces busquemos más clientes mujeres. Es importante también toda esa parte. Muchas veces nos podemos hacer recolección de datos de manera sencilla, como eh, voy a ofrecer un recetario. Viene para el caso un día festivo, Día de la Madre, y digo, bueno, descarga aquí las 10 recetas con las que puedes eh, sorprender a mamá. Solamente llena este formulario y descarga las 10 recetas. La persona va buscando más la receta, entonces no va a dejar su edad, su nombre, su correo electrónico. Va a descargar el archivo. Entonces, esa es una forma fácil de recolectar datos. Y Solo quiero hacer un paréntesis, Misael, esto se da después de haber creado contenido. ok, sí, Antes de crear contenido está también la parte de la planeación. Lo menciono por el hecho que también tenemos que pensar a largo plazo a la hora de hacer nuestro emprendimiento y desear comenzar a hacer público lo que ofrecemos. fíjese que con eso que menciona tiene mucha razón. Muchas veces pensamos en cómo sé qué voy a vender o a quién se lo voy a vender. Y hay muchas fuentes de datos que nos pueden ayudar a tener esa idea. Y es eh, muy importante ver esa parte. Hay fuentes de datos que podemos utilizar. Eh, el mayor generador de fuentes de datos muchas veces es el gobierno, eh, con las estadísticas que presenta. Otro generador es los organismos internacionales, eh, BID, Banco Mundial. Ellos ponen a disposición una gran cantidad de datos y estos datos nos pueden ayudar a tener una idea de qué vamos o a qué mercado vamos a llegar. Por ejemplo, como para poner un ejemplo, si vamos a emprender vendiendo computadoras, entonces podemos ver una idea de cuántas computadoras el gobierno ha vendido, en qué meses, para después entonces tener una idea de una posible demanda de computadoras que se vayan a generar en el mercado en general. Si bien es cierto, puede ser que nos interese venderle al gobierno, puede ser que no, pero el gobierno muchas veces es quien inclina el mercado y la demanda. Puede ser también que que nosotros no le vendamos directamente al gobierno, pero sí le vendamos a un proveedor que después él se lo va a vender al gobierno. De sitios Vamos a como... regresar, Okay. vamos a regresar a los datos abiertos dentro de un momentito. Vamos a retomar la parte del levantamiento de datos. Una parte en la que yo sé que usted tiene experiencia es en las encuestas, Misael. ¿Cómo podemos usar las encuestas para nosotros crear nuestra propia base de datos? Ok. Hay, hay herramientas que nos permiten crear y levantar encuestas de manera sencilla. Una de las que a mí en lo personal más me gusta y más recomiendo es la opción de Google Forms. Es fácil de crear la encuesta y lo más importante, nos pasa la información a una hoja de Excel, a una hoja parecida de Excel, en la Una cual hoja de podemos, cálculo. una hoja de cálculo, donde podemos hacer diferentes cruces y diferentes análisis. Esto es muy importante cuando hagamos encuestas, pensar con la menor cantidad de preguntas, obtener la mayor cantidad de información. ¿Sí? Entonces, Le voy a dar dos escenarios, Misael. En su experiencia, ¿cómo manejaría lo siguiente? Uno, yo quiero lanzar un producto nuevo. ¿Cómo puedo usar las encuestas para poder generar una base de datos y ver
y determinar digamos, la decisión que voy a tomar o las decisiones. Y el otro es, si yo quiero comenzar a ofrecer servicios, digamos, que soy un freelancer, ¿cómo puedo usar las encuestas para Ok. poder determinar qué servicios vender como freelancer? Podríamos crear la encuesta en el caso de los productos. Creamos una encuesta diciendo, pensando con preguntas de decisión, de consumo primero, de consumo. ¿Qué tanto consume, por decir algo, jabón en su casa? ¿Cuántas veces lo compra? ¿Cuántos viven en su hogar? ¿Cuántos años tiene? Y luego, una vez que tenemos la encuesta establecida, la podemos compartir en grupos de WhatsApp. La gente hoy en día está muy anuente a contestar respuestas. Antes era a contestar encuestas, perdón. Antes era un poco más difícil. Creo que también eso fue algo que con la pandemia ha cambiado bastante y la gente está más anuente a contestar una encuesta hoy en día por tanto en sus teléfonos o en su computadora. Entonces, tener la encuesta y compartirla a través de grupos, en WhatsApp o en redes sociales también, en estados, diciendo, hey, ayúdame a contestar esto. Y de nuevo, con eh, de manera inicial, con unas 5 preguntas máximo, 5 o 6 preguntas máximo. Y luego con eso, entonces poder eh, pensar en qué tanto voy a producir. De igual forma con las personas que van a lanzar productos o servicios, para empezar a vender servicios, eh, sería algo también muy similar. Pensar en unas eh, 4 preguntas, 4 o 5 preguntas y poderlas eh, publicar. Y es muy importante, muchas veces hablamos de redes sociales como Facebook, como Instagram, y dejamos por un lado LinkedIn. Y LinkedIn es un espacio bastante útil porque encontramos personas más focalizadas por nichos bien especializados. Podemos encontrar eh, a los tomadores de decisiones de manera más fácil. Entonces podemos generar la encuesta, ponerla eh, y, y, dar algo a cambio. Muchas veces también esto ayuda. ¿Sí? Entonces es decir, bueno, voy a lanzar mi producto y si me ayudas con esta encuesta, tú vas a ser de las primeras personas en recibir una muestra gratis. O voy a lanzar el servicio X como freelancer y cuando una vez que esté activo, tú vas a tener un 10% en tu primera compra o un 5% en tu primera compra. Entonces, son mecanismos que nos ayudan a que la gente responda la encuesta y que también los anime. Pero sí, algo muy, muy importante es no más de 10 preguntas. No más de Este 10. levantamiento de encuestas o de datos mediante encuestas, me imagino yo que se da en la parte de planeación, todavía en la parte bien inicial de la planeación. ¿Qué ventaja tiene alguien que toma, se toma el tiempo de recoger esos datos versus alguien que no se toma el tiempo? Ok, es muy importante esa parte. Si creo que voy a vender jabones de jabones relajantes, para el caso, con lavanda y menta. Y la gente que le hago la encuesta dice, no, no sabía de la lavanda o soy alérgico a la lavanda. Y la mayor parte de las personas son alérgicas a la lavanda, entonces no, no saco de lavanda. Entonces, o voy a vender un producto, voy a vender un servicio
¿Y con qué se Y, encontraría alguien que no hiciera la encuesta? eh, crear el producto, invertir el producto y después no encontrar quién lo compre. ¿Es Y esto pensar, comparable a un estudio de mercado, Misael? es algo muy comparable con un estudio de mercado, sí. Parte de Es las prácticas que se tienen que hacer. cuando estábamos estudiando esta parte de las estadísticas uno de mis maestros nos contaba una historia de un presidente en los Estados Unidos, porque también hay que tener un poco de cuidado con las encuestas. A un presidente en los Estados Unidos le dijeron, mire presidente, estos son los resultados de nuestra encuesta telefónica. Hicimos una encuesta telefónica y nos dimos cuenta que el 98% de los electores están a favor de usted. Él se lo creyó, empezó, avanzó, invirtió y cuando fueron las elecciones no fue electo. Lo que no le habían dicho a él es que apenas el 5% de la población tenía teléfono. Entonces, eh, también cuando hagamos la encuesta, si bien es cierto, la encuesta es un punto de partida, eh, no es tampoco un todo, ¿sí? Entonces, es también siempre tener en cuenta, bueno, envié las encuestas, la gente logró que me las contestara y tengo una idea del panorama para poder irme por un camino o por otro. Otra manera bastante práctica de usar base de datos es invertir en herramientas que recolectan datos en Internet especialmente, como por ejemplo vidIQ para YouTube, Ahrefs, y hay otras que tienen sus partes gratis y tienen sus partes pagadas, pero nos dan al menos una idea de lo que la gente está buscando y así también uno poder tomar decisión. Ahora sí, hablemos de los datos abiertos. Ya comenzaba a mencionar usted acerca de que Sí, los gobiernos o entidades importantes ponen a disposición cierta información. sí, es algo interesante cómo los gobiernos hoy en día han iniciado con esta metodología que es poner a disposición datos para que la gente los pueda usar y reutilizar. Entonces, y esto ha abierto un abanico bien grande, no solamente para consultar datos, sino para personas que quieran emprender a partir de estos datos. Entonces genera un abanico bien alto para emprendedores, para gente que hace periodismo y para consumidores también. Entonces uno puede buscar hoy en día datos abiertos Honduras o datos abiertos El Salvador o datos abiertos el país que usted quiera. Y va a encontrar un portal, va a encontrar un sitio web donde van a tener información en cuanto a compras, gasto del gobierno, eh, uso de recursos, salud, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, con estos datos, uno puede igual, puedo tener mi encuesta de consumo de jabones, entonces tengo una idea y luego puedo ver qué tanto el gobierno compra jabones, puedo tener una lista de eh, qué empresas le venden jabón al gobierno y así entonces tengo eh, más elementos para mi análisis al momento de emprender con jabón, haciendo jabones. Entonces puedo ver eh, y es realmente muy útil. Aparte de los datos abiertos, eh, brindan esa facilidad de tener los datos sin necesidad de preguntárselos o hacer una solicitud muy engorrosa a algún organismo o a alguna institución de gobierno. Y podemos también irnos, parte de los datos, muy particularmente en Honduras, los datos que se ponen a disposición es el plan de compras de manera anual del gobierno. Entonces así uno puede ir viendo, bueno, en julio
está programada a hacer una compra de 10,000 computadoras. Bueno, entonces me voy programando desde ahorita para esa compra. O van a comprar o van a requerir también servicios de consultoría para estos temas en específico en estos Antes meses. mencionaba Misael que este tipo de información, o más bien el gobierno tiene la capacidad de volver o de cambiar el mercado. ¿Cómo tienen la capacidad de estos datos que se han reunido, recopilado, de cambiar el mercado? Es decir, si el gobierno piensa adquirir 10,000 computadoras, digamos, entonces el precio, las personas que participen tienen que hacer sus pedidos a a las empresas que crean las computadoras, a los fabricantes. Si por alguna razón eh, las empresas pierden la licitación, muchas veces estos pedidos ya están hechos. Entonces, no sé nada más. Please double check your network. Entonces, perdón, les decía, cuando hay alguna compra, entonces el gobierno es quien pide, las empresas participan, hacen los pedidos o colocan los pedidos. Si perdieron la licitación, muchas veces ellos se quedan con este producto y después entonces el producto baja a nivel del mercado porque ellos necesitan vender estas computadoras rápido. O el gobierno dice, tengo planeado o voy a dar un subsidio para este producto en específico. Pienso, estas empresas han tenido exoneraciones de impuestos. Entonces uno dice, bueno, o esta persona o estas empresas están pidiendo exoneración de impuestos. Entonces eso va a hacer que el producto X que vende la empresa baje de precio. Entonces ahí en esa parte es donde yo creo que el gobierno puede inclinar el mercado o hacer una diferencia. O hacer una diferencia, correcto. Y los emprendedores o freelancers podemos usar también eso para la planeación, como hemos estado hablando, y poder ver qué se puede ofrecer o en su defecto, como dijo usted, venir y revender. Así es. Porque es importante también los organismos internacionales como BID, Banco Mundial, ellos ponen a disposición en sus portales los planes anuales de compra de los proyectos que ellos están ejecutando en cada país. Así entonces uno si vende un servicio y si es un especialista en generación de contenido, pues sabemos que si en el plan de compras está el lanzamiento del portal X, van a ocupar a alguien que genere el contenido para ese lanzamiento, van a ocupar a alguien que venda publicidad para ese lanzamiento o van a requerir diseñadores gráficos o van a requerir X o Y. Entonces uno puede también ir dándole seguimiento a esos planes de compra para poder generar oportunidades de negocio. A lo largo de nuestra plática, Misael, hemos estado hablando acerca de cómo podemos recolectar datos, cómo podemos usar los datos para planear y cómo podemos crear contenido basado en esos datos. Pero seguramente esto tiene que ser guardado de alguna manera. ¿Qué tienen que ver los servidores con la seguridad del contenido que creamos? Esta parte es muy importante. Aparte de la seguridad, mantener eh, la reputación y la seguridad de nuestro sitio en un buen nivel. Ya que nosotros generamos el contenido, pero si tenemos alguna brecha de seguridad o llegamos a caer en algún incidente de seguridad, eso nos puede costar bastante, bastante. Y creo que hay muchos
pequeños detalles en la parte de seguridad que tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces dejamos de lado o los vemos como no tan importantes, ¿sí? Como el hecho de mantener actualizado nuestro servidor. Si tenemos nuestro sitio en WordPress, en el caso, realizar las actualizaciones que el mismo WordPress nos va indicando. Muchas veces el no realizar estas actualizaciones puede generarnos una brecha de seguridad que nos puede dañar bastante. Igual con los servidores, eh, cada sistema operativo tiene sus actualizaciones y es muy importante esa parte de realizar esas actualizaciones. No, no, no. ¿Qué hay con respecto a las prácticas de seguridad como la contraseña? ¿A quién le damos eh, acceso? ¿O la misma administración de a quienes le hemos dado acceso a lo largo de nuestra historia? ¿Verdad? A ver si siguen ahí o no. ¿Cómo eso puede impactar en la seguridad? Ahorita que dice que hablamos de seguridad y de contraseñas y cómo compartirlas, recuerdo hace unos años estuvimos en un WordCamp y alguien tenía como 12, 13 años en ese entonces, presentaba una analogía que las contraseñas son como un cepillo de dientes. Y nos decía que son un cepillo de dientes porque el cepillo de dientes no se lo presta a otra persona. Nuestra contraseña tampoco la deberíamos de prestar a otra persona. Tenemos que buscar, el cepillo de dientes tiene que ser adecuado a nosotros. Mi cepillo de dientes no va a ser el mismo que el de mi hija. Entonces también las contraseñas tienen que ser adecuadas al nivel de seguridad. No podemos tener una contraseña 123 admin como contraseña principal de nuestro sitio. Eh, y la tercera era, así como nuestro cepillo de dientes después de un tiempo se abre todo, entonces tenemos que cambiarlo. Nuestras contraseñas también las tenemos que cambiar cada cierto tiempo. Es muy importante tomar como mínimo esas tres consideraciones, revisar nuestras contraseñas y que estarlas cambiando y también revisar a aquellas personas que tienen acceso. Porque sí hemos tenido algunas experiencias donde personas que ya no laboran en una empresa se han ido y no han retirado el usuario que ellos tenían. Y por algún rencor o por algo, vuelven a entrar con ese mismo usuario y terminan dañando la información. Tuvimos un caso eh, con una pizzería donde corrieron a la persona, a la persona que llevaba la caja, que era la misma persona que alimentaba los productos en el WooCommerce. Y al día siguiente que la corrieron, la persona entró, no le habían quitado su contraseña, entró y borró todos los productos. Entonces es Qué importante lástima. también esa parte. Y es de tomar acción rápida. Y Sí, creo que es cuestión de también de priorizar qué es lo que es importante, porque como dueños de negocios a veces decimos, no, es que lo importante es vender, lo importante es ir a hacer pizza, darle vuelta a las pizzas, pero cuando nos venimos a dar cuenta de esos detallitos, ¿qué pasó sí, con sí. esa website? ¿Qué terminó siendo con esa historia? Eh, bueno, la persona a mí me llamó y me dijo, mira, fíjate que pasó esto y esto. Y yo dije, esta persona, y aquí de nuevo, hablando de detalles, yo le dije, ¿y tenés tu respaldo listo? Respaldo, me dijo él. Y yo dije, gracias a Dios, yo tenía un respaldo digamos, del mes anterior. Entonces logramos cargar los productos, pero sí mucha información de estadística en cuanto a ventas se perdió. De ya después generar proyecciones de venta y proyecciones
se dañó un poco, pero sí él aprendió que él lastimosamente aprendió de la manera más fea, ¿no? Perdiendo información. Qué lástima. Sí. Ahora, conozcámoslo un poquito más a manera personal. Al inicio hablamos de que usted era freelancer y que en los fines de semana se dedicaba a proyectos adicionales. ¿En qué consisten estos proyectos? Es en esa parte, en generar sitios web, crear sitios web para pequeños emprendedores, manejar redes sociales para pequeños emprendedores, eh, generar contenido también para estas personas. Eh, ¿Y qué tan pequeños son estos emprendedores? ¿Qué tan pequeñuelos serán? pues varía. Digamos, eh, la persona que quiere iniciar a vender jabones, a empresas pequeñas, medianas que venden ferreterías, pizzerías, agentes inmobiliarios, escuelas de música, organizaciones sin fines de lucro. También entiendo que tienen por ahí a niños vendiendo. Sí, este es algo bien, bien interesante. Que, ojo, no es trabajo infantil, ¿verdad? No es trabajo. eh, Colaboro con una organización que se llama Ictus. Con ellos, yo fui parte de ellos cuando tenía eh, desde los 9 años. Ya esto me encarriló realmente por el buen camino. Yo di mucha función y fui de esos que tocábamos timbre y salíamos corriendo, o que después pasamos un poco más y tocábamos el timbre y dejábamos un poco de masking tape pegado para que el timbre quedara sonando. Qué malvados. Sí, no, así obligaba a las personas, porque ya vimos que a veces tocaban y no salían, entonces no, dejamos el timbre y a esa fuerza tenían que salir, ¿no? Eh, pero bueno, luego con Ictus realmente me encarriló. Ya creo que Dios utilizó esta herramienta para enderezarme y ponerme por el buen camino. Es un programa que trabaja con niños y adolescentes hoy en día se trabaja de 4 a 18, a 17 años. Y está en varios países. Aquí en Honduras, yo estuve hasta los 18 y después empecé a colaborar con ellos. Hoy en día seguimos apoyándoles, nos reunimos, en mi caso, en el grupo que yo apoyo, domingo a domingo, y hemos empezado con algo bien interesante, y es, en tiempos de pandemia, yo tuve que romper algunos paradigmas y pensar que yo podía hacer algo nuevo a la edad que tenía. Entonces, yo tengo que decir, yo sí puedo. Al ver esto y al ver algunos muchachos que a su corta edad, 9, 10 años, pensaban, no, yo nací en esta situación económica y voy a morir en esta situación económica. Es tratar de decirles, no, puedes eh, cambiar tu destino, puedes cambiar tus estrellas, así como en la película En la del película. caballero, ¿no? Vas a cambiar tus estrellas. Entonces, darles a ellos, recordarles a ellos que pueden emprender con cosas pequeñas y que esos emprendimientos pequeños los van a llevar a otro lado. Y si pueden hacer algo pequeño a esa edad, cuando crezcan van a hacer algo más grande. Entonces hemos empezado a darles eh, un capital semilla para que ellos emprendan. Algunos vendiendo dulces, otros vendiendo paletas, chocobananos, y algunos han ido un poquito más allá haciendo arreglos para eventos como el Día de la Madre, haciendo tazas y cosas con dulces, con malvaviscos, para el Día de San Valentín. Dos muchachas lograron generar muchos pedidos, lograron hacer como 10, 12 pedidos de arreglos entre familiares y amigos.
Y en un caso muy particular con uno de los muchachos que hemos estado un poco más de cerca ahorita, hemos visto también cómo estos emprendimientos no solamente les regresan a ellos, eh, sino que también afecta a sus familias. En un caso, eh, le dimos a este niño dulces para que él comenzara a vender. La mamá vio la iniciativa y dijo, está bien, lo empezó a apoyar. Luego la hermana dijo, yo también, y ustedes me pueden apoyar a mí, yo puedo hacer manualidades, y comenzó a hacer manualidades. Y después la mamá nos dijo, fíjense que yo tengo una idea, ¿será que ustedes conocen a alguien que me pueda vender una impresora multifuncional para vender copias y impresiones? Y sí, hablamos con alguna otra persona y nos consiguió una multifuncional. Ella puso una parte, nosotros la apoyamos con otra. Y ahora la familia son tres. eh, Uno vende dulces, otra hace manualidades y la mamá saca copias y trabajos secretariales. Entonces vemos cómo realmente el emprendimiento, por pequeño que sea, realmente cambia el futuro cuántico. Correcto. A la hora de documentar, Misael, y compartir estas experiencias, estamos hablando de crear contenido. ¿Cómo ha impactado esto o inspirado a otros emprendedores? Es bien interesante, les tomamos una foto, a veces un video, contamos sus experiencias y hemos visto cómo otras personas, es el efecto espejo, es como las glándulas espejo, se han fijado muchas veces, alguien se ríe y nosotros vemos que se está riendo, no sabemos por qué y de repente nosotros nos empezamos a reír. Entonces pasa lo mismo. Ven a los muchachos emprendiendo con cosas pequeñas y dicen, bueno, si este niño puede con esto pequeño, tal vez yo pueda con algo más. Entonces han ido eh, tomando iniciativas y han ido generando otros proyectos. Entonces, ha sido como una bola y ha ido creciendo. Y hay en alguna etapa de estos jóvenes está también el hecho de que les enseñen a ellos a documentar lo que hacen para poder También, compartirlo. también hemos comenzado con los más grandecitos, digámoslo así, con los de 15 a 18, a darles clases de cómo crear su propio sitio con WordPress, cómo ir creando contenido, cómo ir generando ese pensamiento lateral que nos ayuda a crear contenido. Entonces ellos han ido aprendiendo, algunos tenemos un grupo pequeño, esto es una iniciativa que hemos iniciado hace poco, para que después ellos puedan ir a sus prácticas de colegio con un conocimiento adicional. Tenemos, y también tenemos pensado tal vez más adelante generar algún tipo de pasantías en algunas empresas, aprovechando el trabajo que hago como freelancer en estas empresas, para decirles, miren, tengo también a este grupo de adolescentes que están capacitados para crear contenido, entonces también podríamos eh, crearles contenido, usted lo tiene ahí, le crea el contenido eh, y él va generando también esa experiencia que a veces se pide en algunos otros trabajos. Buenísimo. Sí, tienen que enseñarles. Todo emprendedor eventualmente tiene que aprender a desarrollar su presencia en línea. Así que los animo a que lo sigan haciendo. Misael, ha sido una muy buena conversación. Aprecio mucho el tiempo que nos ha dado. Sabemos que las personas que emprenden van a querer saber cómo usar los datos, cómo levantarlos, dónde encontrarlos. Así que con esta conversación van a tener muchas respuestas a sus preguntas. De nuevo, gracias por su tiempo y nos veremos en el siguiente episodio. Bueno, gracias por la invitación y recordar que sí se pueden cambiar las cosas, ponemos un poquito de empeño y los cambios suceden. Excelente, gracias por el consejo. Hasta pronto. Bueno.